Bueno, están ya con quórum las 4 comisiones, asuntos constitucionales. Buen día, diputada, ¿cómo le va? Vamos a dar inicio a la reunión de comisión. Está conectado presidente de la Comisión de Infraestructura, que por un inconveniente no ha logrado llegar a la legislatura. Y Sí, se le rompió el vehículo y está en la ruta. Eh, Está el resto de las comisiones, todas con quórum, así que vamos a dar inicio al tratamiento del proyecto de ley 8626 que declara la emergencia hídrica en la provincia. Eh, el proyecto lo que hace es declarar la emergencia hídrica por un año, autoriza al Instituto Provincial del Agua y a la Secretaría de Infraestructura a realizar todas las acciones urgentes o inmediatas a los efectos de afrontar la emergencia y promueve la utilización del recurso procurando el uso de las aguas subterráneas. En esencia, ese es el proyecto, pero a los efectos de poder conocer los fundamentos, la situación actual y cualquier duda que tengan respecto al tema, está presente el responsable del Instituto Provincial del Agua, así que le damos la bienvenida al señor Parra y lo escuchamos. Bueno, ahí está. Bueno, buenos días a todos. Básicamente un poco como una breve introducción. Generalmente el tema de la emergencia hídrica, digamos, se activa principalmente por datos técnicos, eh, como pasó creo que en el 21-22, lo más cerquita que tuvimos, se activa siempre por datos técnicos y en función de eso como una pequeña introducción, la sequía que afrontó la provincia, tal vez en estos últimos 18 meses para atrás. En el caso del río Chubut ha sido tal vez la más importante desde que existe el dique. Lo mismo se ha dado el fenómeno tanto en la cuenca del Sénger. Por qué notamos estas dos cuencas principalmente? Porque bueno, son las en donde se encuentra casi el 95% del área productiva de la provincia y casi también el 90% del abastecimiento de agua para la población, donde tenemos en las dos cuencas, la cuenca alta se abastece todo el BIRS sumado en la ciudad de Puerto Madryn, aguas abajo y después todas las localidades que recorre el río, y lo mismo sucede con el Sénger, todas las localidades que recorre, que forman parte de la cuenca, pero la mayor cantidad de población está al final que se abastecen del lago Múster, que sería casi también otras 350.000 habitantes que conforman Sarmiento, Comodoro, Radatil y Caleta. Así que, bueno, en función de eso, dentro de la información técnica, los valores que se presentaban, que no solamente también se han dado en la cuenca, estas dos que estamos nombrando, que son las cuencas que son hacia el Atlántico. La misma situación se dio hacia el Pacífico. Básicamente nosotros ahí no tenemos en general, grandes inconvenientes con el agua, pero sí se dio evidenciado por tanta sequía en el tema del fenómeno de los incendios, que fue, bueno, todo lo que nosotros estuvimos viviendo en la provincia en lo que fue el mes de enero, no sé si hasta cuántos días del mes de febrero. Y así que bueno, dada esa situación en donde las precipitaciones están por debajo de los valores, por debajo de la mitad de los valores medios, en donde bueno, se activa este protocolo. En el caso concreto, se ha seguido, nosotros tuvimos una reunión del Comité de Cuenca del Río Chubut en el mes de mayo, así que en función de la situación de la cuenca, ahí en donde también se planteó el tema de iniciar fines de mayo, principio de junio, activar este protocolo de emergencia. Así que hemos vivido en estos últimos 18 meses las precipitaciones y bueno, y nosotros lo medimos en el caudal del río por debajo de la mitad de un año promedio. Y bueno, y en función de esto es que se presentó este proyecto de ley que es similar tal vez al último que se había presentado, ¿no es cierto? Em, Después, ¿qué más? Para agregar,
nosotros venimos trabajando independientemente de esta situación, anticipándonos con algunas medidas que tienen que ver con, en el caso concreto del río Senguer, la obra de regulación del Fontana, que eso nos va a permitir, este río no tiene ningún tipo de regulación, esa obra está rondando casi el 50% de ejecución y fecha de terminación sería para el primer trimestre del año que viene, si fuera todo normal. Y bueno, y después también en el caso concreto de lo que sería básicamente lo que más tenemos que prestar atención es el tema de, en este proceso de fenómeno de sequía, es el tema del agua potable. En eso, bueno, como ustedes saben, se ha avanzado en el tema del proyecto de repotenciar el acueducto que abastece Sarmiento, Comodoro, Ratil y Caleta. Y también se inició sobre un proceso de aumentar las concesiones porque cerca de un 10% del agua de la zona ahí de la costa se abastece con agua subterránea, de lo que serían manantiales Ver y Trébol. Y bueno, y al área a la cooperativa y a Comodoro se le han dado otras 5 zonas de explotación sobre los acuíferos que va a permitir también un incremento tal vez de un 25% de lo que consumen, que es cerca de unos 4.700 metros cúbicos por hora. Eso es lo que consume esa zona. Y después, básicamente también de lo que también venimos trabajando, por el tema de la sequía y por el tema de los procesos de turbidez, venimos avanzando con las cooperativas de aguas abajo del dique Ameguino para que realicen sus tomas de los canales de riego ante una situación ya sea por turbidez o por el tema de escasez de caudales, para que el agua se abastezca en las plantas potabilizadoras directamente de los canales de riego. En eso venimos avanzando tanto en Gaiman ya lo tiene, venimos avanzando con Trelew, con Puerto Madryn, y bueno, y como proyecto, esos ya están presentados los proyectos y venimos avanzando en los convenios para poder ejecutarlo, y en la cuenca baja nos estaría faltando Dolagón y Rauso. Bueno, eso es una pequeña introducción, así que bueno, después esperando a lo mejor las consultas que quieran hacer. Sí. No, en principio... No, bueno, en principio, bueno... respecto de la similitud del proyecto este con el anterior, no tiene casi correspondencia. Primero porque en el anterior se aclaraba específicamente que era para la situación de los productores. Imponía un sistema de multas, que no sé si eso está por el tema de los cierres de los canales o digamos, las trabas a los canales de riego, y estableció un monto. Y acá, digamos, a mí lo que me hace como ruido, si se quiere, es en el artículo 3, en donde se habla de todas las acciones urgentes e inmediatas que resulten necesarias para afrontar la emergencia y la potestad para las contrataciones y demás, en virtud del artículo 95 de la ley. Sin poner como, no hay una limitación y se abarca a todas las acciones que no quedan claras cuáles son, en virtud del análisis para declarar la emergencia que se han hecho. Si estas contrataciones son para la realización de obras específicas, si es para la contratación de algún tipo de análisis que no se tiene, digamos, como que no queda claro cuáles son esas acciones que se van a llevar adelante. Bueno, por un lado también, digamos, me faltó comentar, yo hice el análisis básicamente sobre la situación de los ríos, porque es en donde a veces tenemos mayor demanda, pero digamos, este expediente también trabajamos con el Ministerio de la Producción, porque también tenemos zonas productivas, como fue el caso anterior, y todas esas zonas productivas que no están cerca básicamente del acceso al agua superficial,
por nombrar a lo mejor específicamente a lo mejor alguna zona por identificarla, como puede ser Gangán, Gastre, así tenemos muchas localidades en la provincia, en donde ellos necesitan el fortalecimiento de agua subterránea. En función de eso, sí tiene un relevamiento que se hace desde el Ministerio de la Producción, porque básicamente esos siempre son productores que necesitan el tema de la demanda. Nosotros en el anterior terminamos de ejecutar, se hicieron cerca de 50 perforaciones, porque las perforaciones, digo, más allá que estuvo el pedido, esas perforaciones se hicieron en el año 2024, se terminaron, en donde también tiene un proceso de análisis de estudios para determinar si es factible la perforación o no, y luego después de ahí se hace la perforación, pero digamos, sí estamos trabajando con el Ministerio de la Producción sobre un listado de demandas que tiene en estos últimos 18 meses que se han hecho en función de esta sequía. Y con respecto al tema de... Sí. La lista que tiene o la demanda que tiene el Ministerio de Producción, con esos, digamos, esos 50 pozos, hay que volver a perforar, digo. Sí, son, o sea, generalmente Pues ese listado, digamos, en realidad los productores lo que hacen es piden una perforación, como fue en la situación anterior, piden una perforación y en función de eso se van tomando definiciones entre lo político y lo técnico para poder definir tanto el costo de la producción, el costo de la perforación, como los análisis previos, digamos. En el caso de las perforaciones, en algunos lugares no tenemos determinados los acuíferos y para eso se hacen estudios geoeléctricos para ver si hay posibilidad de perforación y a qué profundidad se encuentra el agua. Entonces hay todo un proceso, digamos, más allá del listado hay un proceso técnico que hay que avanzarlo, ¿no es cierto? ¿Y tenés idea de cuánto es este listado, cuántos productores alcanza? Y o sea, del listado previo que vienen trabajando, tal vez podríamos decir en los últimos 6 meses, creo que debe estar superando el orden, pero en el orden de los 50 pozos aproximadamente. Nosotros, independientemente de esa situación, digo, más allá de esto que a lo mejor usted planteaba, se han tenido reuniones previas, principalmente, por ejemplo, una de las situaciones más críticas, podríamos decir, las localidades que se encuentran sobre la ruta 4, ¿no es cierto? Claro. Que serían Gangán, Gastre, toda esa zona es una zona crítica, y dentro de esa zona crítica trabajamos porque, ¿qué es lo que sucede? Hay sectores, básicamente en lo que es Gangán, Gastre, que nosotros tenemos ya estudiado de un potencial de utilización de acuíferos. A lo mejor uno se va de Gangán a Yala-Laudán, y en Yala-Laudán hay poquita distancia, pero no hay agua subterránea. Entonces, en función de esta situación, de que los productores lo que necesitan es el complemento de alimento, venimos trabajando con el Ministerio de la Producción para tratar de definir 2 áreas de 500 hectáreas, un área a lo mejor en Gangán y un área en Gastre, y que esas 500 hectáreas permitan suplementar o abastecer a un conjunto de productores que estén, digamos, en cercanía con esa zona. Porque básicamente cuando no hay comida, por el tema de lluvia... Generar forraje, digo. Claro, para generar forraje, en este caso, el Ministerio de Producción lo que está haciendo es, aquellas situaciones críticas, lo que hace es cargar un camión que sale con fardos del valle y permite llevar a lo mejor unos 400 fardos por cada viaje. Si en esto que venimos trabajando, y lo trabajamos también con los productores, se hiciera un sector de 500 hectáreas, estamos hablando de que cada hectárea representa casi la producción de un camión que hoy lo está abasteciendo el Ministerio de la Producción. Ok. ¿Puedo presentar una consulta, diputada Aguilera? Sí, pero estaba la diputada Arbilla y después le doy la palabra. Gracias. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Buen Un día. gusto verte. Mi pregunta va por otro sentido en función del río Chubut, básicamente, porque hoy la verdad es que la crisis hídrica que hemos vivido en toda la provincia, en la cordillera fundamentalmente, pero el planteo de la emergencia sí puede ser para hoy,
pero ¿qué obras de infraestructura están pensando de acá al futuro? Por ejemplo, hacer una serie de diques de meseta para ir conteniendo agua y que no lleguemos a la situación que tenemos hoy. El río Chubut realmente tira un montón de agua al océano cuando llega. Si eso podemos ir regulándolo, seguramente vamos a poder mejorar las condiciones hídricas prácticamente de toda la provincia, porque el río atraviesa toda la provincia. No sé si hay estudios de esa naturaleza realizados o si es posible pensar en el futuro con asistencia del Consejo Federal de Inversiones. En algún momento compartimos un espacio pensando acá en el desarrollo sobre la Ruta 1, digamos, de plantación que hizo el Ministerio de la Producción. Bueno, en ese momento se planteaba que las cooperativas o las tomas de agua que se tenían aquí en la costa eran casi obsoletas en función de la necesidad que tenían de potabilizar el agua. ¿En qué quedó toda esa situación? Bueno, básicamente, primero también es un tema importante que lo que tenemos que lograr es la institucionalidad. Digamos, nosotros, en el tema del recurso hídrico, se ha logrado conformar los comités de cuenca, que básicamente, si uno vuelve para atrás, tal vez era un espacio en donde cada vez que había una emergencia era un espacio de hacer catarsis, pero también es un espacio en donde se tienen que empezar a tomar decisiones. Digamos, las decisiones se tienen que compartir con todos los actores de la cuenca. Dentro del comité de cuenca, nosotros en donde en los comités de cuenca participan los municipios o las comunas que forman parte de la cuenca, los concejales, uno por cada tipo de uso, uno hidroeléctrico, uno de agua potable, uno de riego, por ejemplo, y la comunidad científica. Dentro de ese espacio, lo que sí se ha estado planteando es el tema de, por ejemplo, para revisar, nosotros tenemos un embalse que fue proyectado en donde ahora un poco las condiciones climáticas que vienen dándose por el cambio climático hace que los derrames medios o se produzcan situaciones más extremas y en general, como análisis, lo que se plantea es que por el cambio climático el agua de los valores medios va a disminuir entre un 8%, que ya lo tenemos presente, digamos, independientemente de las fluctuaciones que se den años ricos, años medios o años pobres. En función de esa situación, dentro del Comité de Cuenca del río Chubut, de los que estaban aguas abajo, se estableció armar unos términos de referencia para estudiar desde el punto de vista multidisciplinario el caudal ecológico aguas abajo del dique Ameguino. Porque básicamente en esa reunión de lo que fue la problemática de la sequía anterior, que fue en el 21-22, se estableció dentro del Comité de Cuenca establecer un caudal ecológico de 10 metros cúbicos por segundo. Bueno, eso está en revisión, por ejemplo, para decir, bueno, ¿cuál es el menor valor sin perjudicar todos los otros sectores para poder tratar de tirar menos cantidad de agua al mar o reducir ese caudal ecológico? Y tiene una vista multidisciplinaria, en eso lo acordamos dentro del Comité de Cuenca, se armaron los términos de referencia y estamos en un proceso de elaboración con la comunidad técnica del Comité de Cuenca, que está integrado por el CONICET, el INTA y las 3 universidades. Después, también dentro de ese punto, lo otro que está en revisión son las normas de manejo del embalse. Eso, ¿por qué? Y bueno, porque cambiaron las condiciones, están cambiando estas condiciones, y nosotros, el embalse hoy, por ejemplo, tiene una norma de utilización en donde el embalse en el mes de abril tiene que estar en cota 154.9, todo lo que es desde el mes de abril hasta agosto, por el tema de si aparece alguna crecida importante en el periodo otoño-invierno, ¿no es cierto? Entonces, bueno, básicamente algunas cuestiones que tienen que ver con ese contrato de concesión, estamos tratando de elaborar una mirada técnica para después proponerla dentro del Comité de Cuenca si es necesario modificar un poquito esas normas de manejo entre lo que es caudal ecológico y lo que sería, digamos, las herramientas para medida o administración del embalse ameguino.
Y de aguas arriba, bueno, a ver, con respecto a esa situación, no tenemos la posibilidad, o sea, no hay ningún estudio con respecto al tema de obra de regulación. Lo que sí es cierto que el dique Ameguino, entre comillas, permite regular, por más que arriba no haya ninguna regulación, permite regular aguas abajo. Y doy un ejemplo. Los que utilizaban aguas arriba, ¿no es cierto?, dejaban pasar muy poquita de agua en los altares, ¿no es cierto?, o en las plumas. Prácticamente desde enero hasta marzo, el ingreso al embalse era de 1 metro cúbico. Y nosotros en enero a lo mejor estábamos erogando 32 metros cúbicos. Quiere decir que el embalse, por más que esté a mitad de camino, digamos, permite de alguna manera regular, permite que en periodo de escasez, como era enero, los de arriba estén tomando agua y los de abajo abasteciéndose a partir del dique. El único proyecto que hay de regulación o pendiente que está es el dique compensador Las Piedras, que está aguas abajo del dique Ameguino, que sería otra herramienta como de regulación. Pero aguas arriba no hay. Sí está tanto el río Chubut como el río Senguer tiene un plan director elaborado en su momento en el CFI del 2012 o 2013, y en ese momento, como ustedes saben, y también estamos avanzando, está la posibilidad del tema de trasvase de cuenca, ¿no es cierto? De pasar un poco nosotros hacia el Pacífico, se nos va casi el 85% del agua que tiene la provincia y el 15% es el que abastece a todo el resto. Diputada Goik, la escuchamos. Gracias, diputada. Bueno, buenos días a todos. Yo estaba escuchando al encargado del Instituto Provincial del Agua y hay una palabra que dijo que la comparto y que me frustra desde la gestión anterior, que es esta cuestión de la catarsis. A mí me parece que por ahí lo primero que deberíamos haber recibido nosotros es el plan hídrico, no sé si está, y después el informe anual hídrico para saber en qué condiciones estamos, porque si no después las emergencias siempre llegan en este contexto siempre a las apuradas, ¿no? Y aparte se pueden prever, yo lo escuché también de que estaba hablando del fenómeno de los incendios. No sé si comparto tanto lo de fenómeno, porque todos sabíamos que había una cuestión de emergencia, de urgencia no hídrico, y también sabíamos que iba a ser un verano bastante excepcional, o sea que por ahí de fenómeno no, era bastante previsible. Particularmente con respecto a esto, yo le quería preguntar, y voy en orden por ahí de lo que más me preocupa, que es lo que dice el artículo del proyecto, el artículo 4, que dice: promuévase la utilización racional del recurso hídrico, procurándose la utilización de aguas subterráneas en los diferentes usos para compensar el déficit de agua superficial. El Instituto Provincial del Agua, en uso de facultades que las leyes le otorgan, dispondrá las medidas necesarias para distribuir el agua priorizando los usos conforme establece el artículo 42 de la ley número 17, número 53. Y ese artículo es una enunciación y a mí no me queda claro, por lo menos a mí, esa enunciación, que se las voy a leer, dice: cuando concurran solicitudes que tengan por objeto distintos aprovechamientos e interferencias en el uso o disminución del recurso para el otorgamiento de concesiones, se establecen las siguientes prioridades de uso: doméstico, y ahí hace una enunciación. Y yo quiero saber si se le va a dar esa prioridad que dice. Contesto más o menos anoté 3 preguntas, ¿no es cierto? Con respecto a esta última del artículo 42, la ley establece que existe un orden de prioridad. En el caso de una extrema sequía, siempre tiene prioridad el agua potable. Y después siguen los otros que ahí enumeraste, ¿no es cierto? Quiere decir que tanto en el tema del permiso de concesión, de permiso de uso de agua, siempre tiene que tener un orden de prioridad. Y en el caso de esta situación que se dio en este periodo de este año por el tema de la sequía,
tiene también, se aplica el mismo criterio. Por eso se nombra ese artículo. Después, con respecto al tema de del... Porque el artículo 43 desdice un poco lo que dice el artículo 42, porque dice, en caso de concurrencia de solicitudes de concesión de un mismo uso, serán preferidas las que a juicio fundado de la autoridad de aplicación tengan mayor importancia y utilidad económica social. En igualdad de condiciones será preferida la solicitud que primero haya sido presentada. No, en ese artículo tiene que... Primero, agua potable tiene prioridad. Digamos, tiene absoluta prioridad en el tema del recurso de agua potable. Y cuando habla del segundo término, que a veces se puede dar, si nosotros tenemos 2 productores de riego, ¿no es cierto? Y hay, digo, siempre acuérdense en que cualquier procedimiento antes de un permiso se tiene que solicitar un edicto. ¿Y por qué se hace un edicto? Porque si yo le doy agua de riego a alguien en la cuenca alta y puedo estar perjudicando a un tercero, por eso el procedimiento establece un edicto. Y ahí lo que dice que en el caso de que 2 se presentaran los 2 se presentaran al mismo tiempo o solicitud del mismo cantidad de recursos, se le va a dar prioridad al primero que hizo el trámite. Bueno, un poco así, pero básicamente ese artículo habla sobre el mismo tipo de uso, que básicamente esas discusiones se dan principalmente en el riego, que es el que tiene mayor demanda. Pero el agua potable tiene prioridad. Perdón, y después con el resto, las actividades socioeconómicas, económica social, utilidad económica social, el resto de las actividades, ¿cómo se...? Tiene el mismo cómo se procedimiento estudió? esto que te expliqué. ¿Cómo El tema del se riego. evalúa la prioridad? Tiene el mismo procedimiento con respecto al tema del riego. Tiene exactamente el mismo procedimiento. Digamos, primero tiene ya, en este caso, el riego, y después, si existiera otro uso, depende de cuál sea el uso, sería la competencia, ¿no es cierto? Después, con respecto al tema de... Con respecto al plan hídrico y el informe anual, Con respecto al tema... para acercarlo a las comisiones que estamos participando. Bueno, a este punto, el tema de lo que vos decías, con respecto a la situación de lo que se da en la justificación técnica, porque básicamente lo de la ley de emergencia hídrica termina resolviéndose en función de los datos técnicos, independientemente que nosotros, por supuesto, vemos pronósticos, pero yo no me puedo manejar en la administración del recurso con un pronóstico. Sí me puede, si el pronóstico es bueno, puedo, entre comillas, estar un poco más tranquilo, pero yo siempre tengo que moverme. O en el tema del recurso hídrico, cuando hablamos de la planificación, que la hacemos dentro del comité de cuenca, hablamos sobre los datos reales, sobre cuál es el caudal del río, cómo viene el río y cuál es el dato del embalse. Tenemos que trabajar solamente con datos reales. Y en función de esto, lo que antecede al proyecto de ley es la información en este último año. Y en función de eso, al tener durante casi un año valores muy bajos, es lo que activa el tema del cierre de este ciclo hidrológico, es lo que activa la necesidad de avanzar sobre el tema de la emergencia hídrica. Después, bueno, el pronóstico puede ser variable, pero yo me tengo que parar sobre los datos reales y tengo que controlar. Hay 2 situaciones que se controlan de estos 2 ríos. El embalse por un lado y por otro lado el tema del lago Múster. El lago Múster también funciona como una pequeña represa que nosotros necesitamos que tenga ciertos niveles para el abastecimiento de agua potable de Comodoro. Ministro, pero no me contestó si está el plan y está el informe anual. Bueno, ahora vamos con respecto al tema del plan. Y te contesto. Y tiene que ver con los 2. El informe no deja de ser un diagnóstico del plan. Cuál es la situación en que, digamos, de alguna manera se recibió, en este caso que me toca a mí con la gestión, es un informe del diagnóstico
del recurso hídrico de la provincia. ¿Cómo se recibió y cuál es la situación desde el punto de vista hidrológico y desde el punto de vista de los permisos de riego? Eso forma parte de un análisis y discusión, y en el caso de un plan integral del recurso hídrico, nosotros elaboramos un índice. Ese índice se compartió básicamente con los dos comités de cuenca, que son los que tenemos más activos y los que más necesitamos. Ese índice de un plan integral de recursos hídricos de la provincia se ha trabajado, se ha terminado de consensuar. En eso también intervienen las universidades, porque esto forma parte de los comités científicos, y nosotros dentro de ese plan integral del recurso hídrico de la provincia estamos en conversaciones o buscando financiamiento para realizarlo a través del CFI. Nosotros hemos tenido reuniones hace poquitos y el CFI también nos ha permitido, armado en esa ida y vuelta, los términos de referencia para elaborar ese plan. Lo único que tiene la provincia anterior como proyecto o algo fue lo que se hizo de los planes directores del río Chubut y del río Senguer. En ejecución en el año 2024 estaba financiado por el lado de Nación una actualización del plan director del río Senguer, que quedó frenado por falta de financiamiento. Se avanzó solamente a lo mejor un 40%, que eso se inició en el 2024. Es un proyecto financiado por Nación, bueno, y que quedó sin terminar, digamos, o no se siguió. Pero lo del plan hídrico sí hay un índice. Ese índice se ha discutido dentro de los comités de cuenca y también con la comunidad científica. Bueno, gracias. Si puede ser que pueda enviar la información a la comisión. Sí. Y después, por ejemplo, que también me preguntaste, me olvidé anotar. Esa resolución está. Nosotros ya tenemos muchos productores de riego y de agua potable que se están tratando de adherir para lograr esa certificación de eficiencia hídrica. Básicamente, en el caso del riego, se entrega eficiencia hídrica a aquellos productores que su eficiencia por el uso del agua esté superior al 80%, principalmente los que hacen riego por goteo. Y después, en el caso del agua potable, aquellas ciudades que el consumo por habitante sea inferior a los 250 litros por habitante por día. En eso tenemos una ciudad que está con ese trámite. Gracias. ¿Alguna pregunta, diputada? No, gracias. Bueno, gracias. Sí, diputada Arbizu. Sí, una consulta, porque dijiste que hay 2 comités de cuenca que están formalizados y funcionando. Eso que es la cuenca del Senguer y la del Chubut, acá. Claro, es la cuenca del Senguer, la del río Chubut, y después también hemos estado trabajando sobre la cuenca de Puelo. Puelo. Eso te iba a preguntar, pues, digamos, la cuenca Puelo-Futaleufú, que también dijiste que prácticamente el 85% del recurso hídrico, digamos, que es binacional, Sí. pasa a la cuenca pacífica. Básicamente es la cuenca Futaleufú. No, son 5 cuencas. Nosotros, a ver, tenemos la cuenca de Puelo, es el agua que sale a todo Chile, la cuenca de Futaleufú, la cuenca del Corcovado, la de Río Pico y una chiquitita que es la de Simpson, que está en el límite con Santa Cruz, bien pegadita, casi no la conocemos, por ahí la zona del Lago Blanco. Y después tenemos las otras 2, que serían la del Senguer y la del Chubut. En total, la provincia en un año normal tiene 21.000 hectómetros de agua. Para tomar dimensión, nosotros tenemos 4 veces el agua que tiene la provincia de Mendoza, para tomar una escala. Y de esas 21.000, 3.000 son las 2 cuencas que vienen hacia el Atlántico y 18.000 es la que se nos va hacia
el Pacífico. Por eso estaría en el orden del 85% del agua, todo ese rincón chiquito, que sería entre la Ruta 40 y Corcovado, toda esa agua se nos va hacia el Pacífico. Entonces, bueno, dentro de los comités de cuenca, principalmente en el caso del Senguer, pero también se ha planteado en el río Chubut, dentro de este plan director está como agenda empezar a estudiar la posibilidad de algunos trasvases que se han hecho en otros lados, digamos, no estamos inventando nada. No sé si tenés los datos de la cuenca Futaleufú, pero por ejemplo el Amutuy-Quimei, que es el que abastece la presa hidroeléctrica, tiene una bajante casi histórica. Sí, por eso, a ver, el fenómeno, digo, independientemente de esta situación que estamos hablando de que las precipitaciones han estado por debajo del 50% de un año medio, se ha dado no solamente en el Chubut y en el Senguer, sino en todas las cuencas. Y básicamente, en el caso del Futaleufú, bueno, se observa también la misma situación, así como extrema que pasa el dique Ameguino, el Múster, lo estamos viendo también en la presa de Futaleufú. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, sí, dale. ¿Cómo le va? Bien, Un bien. gusto, Mariela es mi nombre. Yo miraba perdón que llegué tarde, pero miraba en la justificación del proyecto que habla sobre los datos. Los últimos datos son de abril del 2024. En la fundamentación, en el tercer párrafo, dice exactamente eso, que las últimas mediciones se hicieron en abril del 2024. Entiendo que esto se debe a un desfinanciamiento, a una falta de trabajo en equipo, porque faltarían todos los datos del 2025. Otra cuestión que tocaste son los comités de cuenca, que te quería preguntar si es que están todos funcionando. Entiendo por lo que vos dijiste que no, que solamente 2 son los que funcionan. Entonces, me gustaría saber cómo van a ser los turnados para el riego y si han detectado riegos clandestinos, por así decirlos, y si cuentan con tecnología suficiente, si los han detectado, si saben dónde están, porque se conoce que hay desvíos clandestinos del río Chubut, y si cuentan con alguna tecnología para seguir detectando este tipo de irregularidades en la provincia. Bueno, con respecto al tema de los datos, primero, siguiendo un poco de historia, la información hidrometeorológica que es oficial sobre el tema de los caudales del río es una información nacional y es pública. Digamos, esa información es nacional y es pública. Y son los datos que también nosotros utilizamos de ese sistema de información pública que de alguna manera trabajamos en conjunto las provincias con Nación, ya sea para el mantenimiento de las estaciones hidrometeorológicas, el mantenimiento de los caudales. Con respecto al tema del análisis de esto, lo que cuando uno entra al sistema de información, por ejemplo en el caso concreto de los altares, lo que vos ves en tiempo real es la altura del río. Entonces, y con esa altura del río hay una evaluación técnica para sacar los caudales. ¿Está? Entonces, siempre toda esa información técnica que tiene un proceso de cálculo, si uno entra a la página y mira los altares, vos vas a tener hasta el 2024, desde que tiene funcionamiento los últimos 70 años, vas a tener todos los caudales instantáneos y caudales medios correspondientes a cada mes durante un año. ¿Qué es lo que pasa a veces en los últimos 8 meses? Hay una demora en la carga por la demora del cálculo. Entonces, cuando nosotros pusimos estos datos, lo que estaban eran las alturas de los canales, las alturas, perdón, del río en cada uno de los tramos, no los caudales. Pero también desde el punto de vista técnico, independientemente que lo hace Nación, ese cálculo lo hace el IPA también. Es decir, nosotros sabemos que si, por ejemplo, en los altares la altura del río es de 25 centímetros, nosotros sabemos que a lo mejor está pasando 30 metros cúbicos. Entonces, lo que ahí un poco expresamos
fue que el último año el cálculo lo terminó de realizar la provincia y después va a estar cargado oficialmente en esa página, pero son datos públicos. Hola. Sí, como queda redactado es como que se ve que no cuentan con los datos oficiales, como que se maneja por versiones. Entonces, eso me llamó la atención de los fundamentos Bueno, del por eso. proyecto. Lo del 2024 ya son datos calculados y oficializados por nación, porque también es un tema importante. ¿Por qué también tiene que administrar nación? Porque casi siempre todas las cuencas son compartidas. Entonces, digo, independientemente que nosotros podemos tener nuestro sistema de medición, que también lo tiene, por ejemplo, básicamente todo lo que es agua abajo del río Chubut, o como pasa cualquier otro, las cooperativas tienen su propia medición, su altura, sus caudales, son datos que los manejamos en provincia. Pero después, como son cuencas interjurisdiccionales, esos datos tienen que ser administrados por nación, y que es lo que hacía Agua y Energía antes. Después, cuando me comentaste sobre el tema de los turnados, en el tema de los turnados, básicamente lo que se hace es, en cada reunión, en este caso voy a tomar como ejemplo lo del río Chubut, tenemos reuniones, yo tengo reuniones con los consorcios de riego y tengo reuniones con el comité de cuenca. En función de eso es lo que se va a planificar cuándo se inicia el riego, y en el caso de trabajar con caudales bajos, cómo nos vamos a organizar o qué le toca a cada uno. Y después, por otro lado, vos preguntaste sobre el tema del relevamiento. Venimos trabajando, nosotros estamos armando un sistema de información geográfica. Ese sistema de información geográfica lo que permite es tener cada una de las propiedades, y nosotros, a través de una información satelital, sabemos cuántas son las hectáreas que encuentran bajo riego. Por un lado, estamos tratando de actualizar los que tienen permiso de uso de riego, y después, bueno, y por otro lado van quedando los que todavía no han hecho la solicitud para terminar el trámite. Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, está circulando el dictamen ya para la firma, y le agradecemos al señor Parra y a todos los funcionarios del IPA que están acá presentes, y damos por finalizado este tema. Esperamos... los diputados que están conectados, necesito que me den el ok o no para acompañar el dictamen. Diputada Goy, No. diputada Otero. Sí. Y diputado Gandón. Afirmativo. Diputado Aquino. Espero que no acompaño. Bueno, muchas gracias. Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos para despedir a los funcionarios, y continuamos con los dos temas que nos quedan con la Comisión de Presupuesto. Desarrollo queda liberado. No. Desarrollo, tenemos una declaración de la diputada Villa, ponemos a disposición el dictamen para la firma. Sí. Y Fabi, vos también, y Juan, que están en la comisión. Afirmativo, Emma. No acompaño. Y después está el dictamen de ahí.